El autobús se detuvo con un chirrido de frenos que rompió el silencio de la tarde en San Isidro del Valle. Elena Morales descendió con su maleta de cuero gastado y su grabadora digital, observando las casas de adobe que se extendían como dientes irregulares a lo largo de las calles empedradas. El aire olía a copal y tierra húmeda, mezclado con el aroma dulzón de las flores de bugambilia que trepaban por los muros blanqueados. ¿Viene usted por lo de la niña?, preguntó el conductor, un hombre mayor con arrugas profundas alrededor de los ojos. Su voz llevaba el peso de quien ha visto demasiado. Elena asintió, ajustando la correa de su cámara. Soy periodista. Vengo a investigar los avistamientos. El hombre se santiguó rápidamente. Tenga cuidado, señorita. Hay cosas en este pueblo que es mejor dejar en paz. Mientras el autobús se alejaba levantando una nube de polvo dorado, Elena caminó hacia el centro del pueblo. Las casas parecían observarla con sus ventanas entornadas, y notó cómo las conversaciones se detenían a su paso. Los niños corrían hacia sus madres, quienes los jalaban hacia el interior de sus hogares con gestos protectores. La plaza principal estaba dominada por una iglesia colonial de piedra rosa, sus torres gemelas alzándose contra el cielo que comenzaba a teñirse de naranja. En los portales, algunos hombres jugaban dominó mientras bebían café de olla, pero sus risas sonaban forzadas, como si trataran de ahuyentar pensamientos incómodos. Disculpe, Elena se acercó a una mujer que vendía flores de cempasúchil. ¿Podría decirme dónde está la calle de los Olivos? La mujer, de unos 60 años con el cabello recogido en un chongo apretado, la miró con desconfianza. ¿Para qué quiere ir allá, jovencita? Soy periodista. Investigo la historia de la casa abandonada. ¡Ay, Dios santo!, murmuró la mujer, persignándose. Yo soy Carmen Vázquez. Y le digo que mejor se regrese por donde vino. Esa casa no es lugar para gente viva. Elena sacó su libreta. ¿Usted ha visto a la niña? Doña Carmen miró hacia ambos lados antes de responder en voz baja. Esperanza Herrera. Así se llamaba. Tenía 8 años cuando pasó lo que pasó. Hace 40 años que la veo en esa ventana, siempre la misma niña, siempre con el mismo vestido blanco. ¿Qué le pasó a Esperanza? Eso mejor se lo pregunta al padre Miguel. Él estaba aquí cuando todo sucedió. Doña Carmen envolvió las flores con papel periódico, sus manos temblando ligeramente. Pero le advierto, señorita, no se acerque a esa casa cuando oscurezca. La niña no está en paz. Elena encontró al padre Miguel en la sacristía, un hombre de unos 70 años con cabello completamente blanco y ojos azules que parecían haber visto demasiadas confesiones dolorosas. Sus manos, manchadas de tinta y cera de velas, temblaron cuando Elena mencionó la casa de los Herrera. Era una familia complicada, dijo el sacerdote, evitando su mirada. El señor Herrera tenía ideas extrañas sobre la vida y la muerte. Su esposa, pobrecita, trataba de proteger a la niña, pero... ¿Pero qué, padre? Hay cosas que es mejor dejar enterradas, hija. Los muertos deben descansar en paz. Pero Esperanza no está descansando, ¿verdad? El padre Miguel se levantó abruptamente, dirigiéndose hacia el altar mayor. Si va a quedarse en el pueblo, hospédese en casa de Doña Remedios. Está en la calle Hidalgo. Y por favor, no vaya sola a esa casa. Mientras caía la noche, Elena se instaló en la modesta habitación que Doña Remedios le había preparado. Desde su ventana podía ver las luces del pueblo parpadeando como luciérnagas, y más allá, en la oscuridad, la silueta de la calle de los Olivos. A las 11 de la noche, armada con su linterna y su valor, Elena caminó por las calles desiertas hacia la casa abandonada. Sus pasos resonaban contra las piedras del empedrado, y el viento nocturno llevaba susurros que parecían llamar su nombre. La casa de los Herrera se alzaba al final de la calle como una herida abierta en la noche. De 2 pisos, con muros de adobe agrietados y una puerta principal de madera carcomida por el tiempo. Pero lo que más llamaba la atención era la ventana del segundo piso,
enmarcada en madera pintada de rojo sangre, que parecía brillar con luz propia. Elena encendió su grabadora. Son las 11:47 de la noche del 15 de octubre. Me encuentro frente a la casa de la familia Herrera en San Isidro del Valle. La ventana roja del segundo piso está. Un movimiento en la ventana la hizo callar. Una silueta pequeña, la de una niña, apareció detrás del cristal empañado. Elena sintió que el aire se volvía más frío, y su aliento se condensó en pequeñas nubes blancas. La niña en la ventana levantó una mano pequeña y la presionó contra el vidrio. Elena pudo distinguir su rostro pálido, sus ojos grandes y oscuros, y su cabello largo que caía como cortinas a ambos lados de su cara. El reloj de la iglesia comenzó a dar las campanadas. 1, 2, 3, pero cuando debería haber parado, continuó. 3:30. 3:33. La niña en la ventana abrió la boca como si gritara, pero no salió sonido alguno. Solo el viento que ahora gemía entre los olivos secos, llevando consigo el aroma dulzón de flores marchitas y algo más, algo que olía a tierra recién removida y velas apagadas. Elena retrocedió, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. La niña siguió observándola, inmóvil, hasta que las nubes cubrieron la luna y la ventana roja se sumió en la oscuridad. La Biblioteca Municipal de San Isidro del Valle ocupaba un edificio colonial que había sido casa de algún hacendado próspero. Sus muros gruesos mantenían el interior fresco incluso bajo el sol implacable del mediodía. Elena encontró a Tomás Guerrero organizando archivos detrás del mostrador principal, un joven de unos 30 años con lentes de armazón negro y una sonrisa tímida que se iluminó cuando ella entró. «Buenos días. Usted debe ser la periodista de la que habla todo el pueblo», dijo Tomás, ajustándose los lentes nerviosamente. «Soy Tomás Guerrero, el bibliotecario. ¿En qué puedo ayudarla?» Elena notó cómo las manos del joven temblaron ligeramente al estrechar la suya. «Necesito información sobre la familia Herrera. Registros municipales, actas de nacimiento, defunción, cualquier cosa que pueda encontrar». «Ah, sí, los Herrera». Tomás desvió la mirada hacia los estantes polvorientos. «Tengo algunos archivos en la sección histórica. Pero debo advertirle que los registros de esa época están incompletos». Mientras Tomás buscaba entre cajas de documentos amarillentos, Elena observó las fotografías antiguas que decoraban las paredes. San Isidro del Valle de los años 80 se veía próspero, con calles limpias y gente sonriente posando frente a la iglesia. Pero había algo en esas sonrisas que parecía forzado, como si todos compartieran un secreto terrible. «Aquí está», Tomás colocó una caja de cartón sobre la mesa. «Familia Herrera, 1980 a 1985. Pero señorita Elena, ¿puedo preguntarle por qué está tan interesada en esta historia?» «Anoche vi a la niña en la ventana». Tomás dejó caer los papeles que tenía en las manos. «¿La vio? ¿Realmente la vio? Usted también la ha visto, ¿verdad?» El joven se sentó pesadamente en una silla de madera. «Mi abuelo trabajaba para los Herrera. Era su jardinero. Él me contó cosas antes de morir. Cosas que nunca le dijo a nadie más». Elena sacó su grabadora. «¿Puedo grabar?» Tomás asintió, pero sus manos seguían temblando. «Mi abuelo, Evaristo Guerrero, cuidaba los jardines de la casa. Decía que don Aurelio Herrera era un hombre extraño, que leía libros raros y que su esposa, doña Soledad, siempre parecía asustada. Pero adoraba a su hija Esperanza. Era una niña hermosa, de cabello negro y ojos grandes como almendras». Elena comenzó a revisar los documentos. Acta de nacimiento de Esperanza Herrera Mendoza, 15 de marzo de 1977. Acta de matrimonio de Aurelio Herrera y Soledad Mendoza, 1975. Y luego, 3 actas de defunción fechadas el mismo día, 31 de octubre de 1985. «Aquí dice que murieron en un incendio», Elena leyó en voz alta. «Pero la casa sigue en pie». «Eso es lo extraño»,
Tomás se acercó, su voz bajando a un susurro. Mi abuelo decía que no hubo ningún incendio. Que encontraron los cuerpos en el sótano, pero que alguien pagó para que se cambiara la historia oficial. En ese momento, la puerta de la biblioteca se abrió con un crujido. Un hombre de unos 50 años, vestido con traje gris y portando un maletín de cuero negro, entró con paso decidido. Su cabello canoso estaba perfectamente peinado hacia atrás, y sus ojos grises estudiaron a Elena con la precisión de un cirujano. Doctor Raúl Vega, se presentó, extendiendo una mano fría. Soy el psiquiatra del pueblo. He oído que está usted investigando los avistamientos. Así es, doctor. ¿Usted qué opina sobre ellos? El doctor Vega sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Alucinaciones colectivas, señorita Morales. Este pueblo ha vivido tanto tiempo con esa historia que han creado una histeria compartida. Es un fenómeno psicológico bien documentado. ¿Y cómo explica que personas que no conocían la historia también hayan visto a la niña? El poder de la sugestión es extraordinario. Una vez que alguien planta la semilla de una idea en una mente receptiva. El doctor se encogió de hombros. Le recomiendo que no alimente estas fantasías. Podría ser peligroso para la salud mental de los habitantes. Después de que el doctor Vega se marchó, Tomás se acercó más a Elena. No le crea. Él también la ha visto. Mi abuelo me contó que el doctor Vega era muy joven cuando pasó lo de los Herrera, pero que su padre era el médico del pueblo en esa época. ¿Su padre? El doctor Ernesto Vega. Él fue quien firmó los certificados de defunción. Mi abuelo siempre sospechó que había algo raro en esa historia. Elena continuó revisando los documentos hasta encontrar algo que la hizo detener la respiración. Una fotografía en blanco y negro, pegada a un expediente escolar. Una niña de 8 años con cabello negro y ojos grandes, sonriendo tímidamente a la cámara. El nombre al reverso, Esperanza Herrera, 3er grado, Escuela Primaria Benito Juárez, 1985. Era exactamente el mismo rostro que había visto en la ventana roja. Tomás, Elena mostró la fotografía. ¿Su abuelo le dijo qué pasó realmente esa noche? El joven miró hacia la puerta para asegurarse de que estaban solos. Dijo que vio luces extrañas en la casa, y que escuchó gritos. Cuando llegó la policía al día siguiente, encontraron a la familia muerta en el sótano. Pero mi abuelo juró que vio a Esperanza corriendo por el jardín esa misma noche, después de que supuestamente había muerto. ¿Corriendo hacia dónde? Hacia la ventana roja. Siempre hacia la ventana roja. Elena guardó la fotografía en su bolsa. Tomás, necesito que me acompañe a la casa. Durante el día. No sé si sea buena idea. Por favor. Usted conoce la historia mejor que nadie. Y creo que su abuelo le contó más de lo que me está diciendo. Tomás se quitó los lentes y los limpió nerviosamente. Está bien. Pero solo durante el día. Y solo porque creo que Esperanza necesita que alguien descubra la verdad. Esa tarde, mientras caminaban hacia la calle de los Olivos, Elena no pudo evitar notar cómo Tomás conocía cada piedra del camino, cada grieta en los muros. Como si hubiera caminado esa ruta muchas veces antes. Tomás, le preguntó mientras se acercaban a la casa, ¿hay algo más que no me está diciendo? El joven se detuvo frente a la puerta carcomida de la casa Herrera, su rostro pálido bajo la luz del sol de la tarde. Mi abuelo no solo trabajaba para los Herrera, Elena. Él fue la última persona que vio a Esperanza con vida. La puerta principal de la casa Herrera se dio con un gemido que pareció salir de las entrañas mismas del edificio. Elena y Tomás entraron al recibidor, donde la luz del sol se filtraba a través de las ventanas sucias, creando patrones dorados sobre el piso de mosaicos agrietados. El aire olía a humedad, madera podrida y algo más, algo dulzón y enfermizo que hizo que Elena cubriera su nariz con la manga de su blusa. Cuidado con las escaleras, murmuró Tomás, señalando los escalones de madera que crujían amenazadoramente.
mi abuelo me trajo aquí una vez, cuando era niño. Quería que viera, que entendiera. La sala principal conservaba algunos muebles cubiertos por sábanas polvorientas. Elena levantó una esquina y descubrió un sillón de terciopelo verde, carcomido por las polillas. Sobre la repisa de la chimenea, retratos familiares observaban con ojos que parecían seguir cada movimiento. Aurelio Herrera, un hombre delgado con barba cerrada y ojos intensos. Soledad, una mujer hermosa pero con expresión perpetuamente asustada. Y Esperanza, siempre Esperanza, sonriendo con esa sonrisa que ahora Elena reconocía. Tomás, mira esto. Elena había encontrado una pila de libros sobre una mesa auxiliar. Los títulos estaban en latín y algunos en idiomas que no reconocía. Rituales de preservación eterna, comunicación con el más allá, el arte de atar almas. Mi abuelo decía que don Aurelio estaba obsesionado con la muerte. Tomás hojeó uno de los libros con manos temblorosas. Especialmente después de que su primer hijo murió al nacer. Creía que podía encontrar una manera de evitar que la muerte se llevara a quienes amaba. Subieron las escaleras con cuidado, cada escalón protestando bajo su peso. El segundo piso tenía 3 habitaciones, la principal, un estudio y la habitación de Esperanza. Elena se dirigió directamente hacia la ventana roja. La habitación de la niña permanecía intacta, como si el tiempo se hubiera detenido en 1985. Una cama individual con colcha de flores rosas, estantes llenos de muñecas de porcelana que los observaban con ojos de cristal, y un escritorio pequeño donde aún descansaba un diario con candado dorado. Elena, no deberías. Tomás comenzó a protestar, pero ella ya había forzado el candado. Las páginas amarillentas revelaron la letra cuidadosa de una niña de 8 años, 15 de octubre de 1985. Papá está actuando raro otra vez. Mamá llora mucho y me dice que rece todas las noches. No entiendo por qué papá lee esos libros feos en el sótano. Anoche escuché ruidos raros y voces que no reconocí. 20 de octubre de 1985. Papá me dijo que me ama tanto que nunca me dejará ir. Me da miedo cuando me mira así. Mamá trató de llevarme con la abuela, pero papá se enojó mucho. Dijo que somos una familia y que las familias deben estar juntas para siempre. 30 de octubre de 1985. Mañana es Halloween. Papá dice que va a hacer algo especial para que nunca nos separemos. Mamá está muy asustada. Me escondió esto debajo del colchón y me dijo que si algo malo pasa, que corra hacia la ventana roja y que grite pidiendo ayuda. No entiendo por qué la ventana roja es especial, pero mamá dice que es la única manera de escapar. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Tomás, ¿qué hay de especial en esta ventana? Mi abuelo decía que don Aurelio la mandó pintar de rojo porque creía que era un color de protección. Pero también decía que era una puerta. ¿Una puerta hacia dónde? Antes de que Tomás pudiera responder, escucharon voces en la planta baja. Elena guardó rápidamente el diario en su bolsa y ambos bajaron para encontrar a un grupo de jóvenes del pueblo explorando la sala. Oigan. ¿Qué hacen aquí?, gritó uno de ellos, un muchacho de unos 20 años con playera de fútbol. Esta casa es peligrosa. Podríamos preguntarles lo mismo, respondió Elena. Soy periodista, estoy investigando la historia de esta casa. Ah, usted es la que anda preguntando por la niña fantasma, se burló otro joven. Puras tonterías. Aquí no hay nada más que polvo y ratones. Vámonos, Javier, murmuró una chica que los acompañaba. Este lugar me da escalofríos. Pero Javier, claramente el líder del grupo, se cruzó de brazos. ¿Saben qué? Estoy harto de que todo el pueblo viva con miedo por una historia estúpida. Esta noche voy a venir aquí y voy a demostrarles a todos que no hay ninguna niña fantasma. Javier, no hagas eso, Tomás se acercó al joven. En serio, hay cosas que no entiendes. ¿Tú también crees en fantasmas, bibliotecario? Javier se rió.
Mira, si hay una niña en esa ventana, le voy a preguntar si quiere salir a bailar. Elena sintió una opresión en el pecho. Por favor, no lo hagas. Al menos espera a que termine mi investigación. No, señora. Esta noche voy a acabar con esta tontería de una vez por todas. Esa noche, Elena no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Esperanza en la ventana y las palabras del diario resonaban en su mente. A las 2 de la mañana, se vistió y salió hacia la calle de los Olivos. La casa estaba en silencio, pero Elena notó que la ventana roja brillaba con una luz tenue. Se acercó cautelosamente y vio una figura en el jardín delantero. Javier estaba parado frente a la ventana, inmóvil como una estatua. Javier. Elena corrió hacia él, pero cuando llegó a su lado, se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Los ojos del joven estaban completamente blancos, vueltos hacia atrás, y su boca estaba abierta en un grito silencioso. Su cuerpo estaba rígido, pero temblaba ligeramente, como si estuviera viendo algo que su mente no podía procesar. En la ventana roja, Esperanza estaba más clara que nunca. Su vestido blanco parecía brillar con luz propia, y sus ojos negros estaban fijos en Javier. Sus labios se movían, como si le estuviera susurrando algo, y Elena pudo ver que sus pequeñas manos estaban presionadas contra el vidrio desde adentro. Javier, reacciona. Elena lo sacudió, pero el joven no respondía. De repente, Esperanza levantó una mano y la agitó, como despidiéndose. Javier exhaló un último aliento y se desplomó en los brazos de Elena. Cuando llegaron los paramédicos y la policía, ya era demasiado tarde. El doctor Vega examinó el cuerpo con manos temblorosas, su rostro pálido bajo la luz de las linternas. Paro cardíaco, murmuró, pero Elena notó que evitaba mirar hacia la ventana roja. Causado por shock extremo. ¿Shock por qué?, preguntó el comandante de policía. El doctor Vega guardó silencio por un momento, luego se acercó a Elena. Señorita Morales, necesito hablar con usted. Hay cosas que no le he dicho sobre esta casa. Elena miró hacia la ventana roja, que ahora estaba oscura y silenciosa. Pero pudo jurar que, por un momento, vio una pequeña mano presionada contra el vidrio desde adentro. Doctor, le dijo en voz baja, creo que ya es hora de que me cuente la verdad. El consultorio del doctor Vega olía a desinfectante y libros viejos. Elena se sentó frente al escritorio de caoba mientras el médico servía 2 tazas de café con manos que no podían disimular su temblor. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y fotografías, pero Elena notó que ninguna mostraba la época en que el doctor era joven. La muerte de Javier no fue natural, comenzó el doctor Vega, evitando la mirada de Elena. He visto muchos casos de paro cardíaco en mis 30 años de práctica, pero nunca había visto marcas como las que tenía en el cuello. ¿Qué tipo de marcas? Pequeñas, como huellas de dedos infantiles. Y estaban heladas, como si hubieran estado en contacto con hielo durante horas. El doctor se quitó los lentes y se frotó los ojos cansados. Señorita Morales, hay cosas sobre mi familia que nunca le he contado a nadie. Elena encendió su grabadora. Estoy escuchando. Mi padre, el doctor Ernesto Vega, era el médico del pueblo cuando ocurrió la tragedia de los Herrera. Yo tenía 17 años y acababa de regresar del internado en la capital. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. El doctor Vega se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la plaza principal. Era 31 de octubre de 1985. Mi padre recibió una llamada de emergencia cerca de las 3 de la mañana. Alguien había reportado gritos en la casa de los Herrera. Cuando llegamos. ¿Usted fue con él? Sí. Mi padre dijo que era parte de mi educación médica. El doctor se estremeció. Ojalá hubiera dicho que no. Elena esperó pacientemente mientras el doctor Vega reunía valor para continuar. Encontramos la puerta principal abierta. La casa estaba en silencio, pero había un olor a azufre y velas quemadas.
Mi padre me dijo que me quedara en la sala mientras él exploraba. Pero yo era joven y curioso. ¿Qué vio? Seguí a mi padre hasta el sótano. Había velas negras formando un círculo, símbolos extraños dibujados en el suelo con lo que parecía ser sangre, y en el centro. El doctor se detuvo, su respiración se volvió irregular. En el centro estaban los cuerpos de Aurelio y Soledad Herrera. Elena sintió un escalofrío. ¿Y Esperanza? Esa es la parte que me ha atormentado durante 40 años. No había rastro de Esperanza. Mi padre revisó toda la casa, pero la niña había desaparecido. Sin embargo, 3 días después, apareció su cuerpo en el mismo sótano, en el mismo lugar donde habían estado sus padres. ¿Cómo es eso posible? Mi padre nunca pudo explicarlo. Pero había algo más extraño, el cuerpo de Esperanza no mostraba signos de descomposición, a pesar de haber estado desaparecida durante 3 días. Era como si hubiera muerto esa misma mañana. Elena tomó notas frenéticamente. ¿Su padre sospechaba algo? Mi padre era un hombre de ciencia, pero esa experiencia lo cambió. Comenzó a beber, a tener pesadillas. Antes de morir, me confesó que había falsificado los certificados de defunción. ¿Por qué? Porque alguien le pagó para hacerlo. Alguien muy poderoso que quería que la historia oficial fuera un accidente doméstico, no un asesinato-suicidio ritual. En ese momento, la puerta del consultorio se abrió y entró Tomás, con el rostro pálido y una expresión de urgencia. Elena, necesito hablar contigo. Es sobre mi abuelo, y sobre lo que realmente pasó esa noche. El doctor Vega miró a Tomás con sorpresa. Joven guerrero, ¿qué hace aquí? Doctor, con todo respeto, creo que es hora de que todos digamos la verdad. Tomás se sentó junto a Elena. Mi abuelo no solo trabajaba para los Herrera. Él participó en el ritual. Elena sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Qué? Don Aurelio le prometió dinero, mucho dinero, si lo ayudaba con una ceremonia especial. Mi abuelo necesitaba el dinero para la operación de mi abuela, así que aceptó sin hacer preguntas. ¿Qué tipo de ceremonia?, preguntó el doctor Vega. Un ritual de preservación eterna. Don Aurelio había encontrado un libro antiguo que prometía una manera de mantener a los seres queridos con uno para siempre, evitando que la muerte los separara. Elena recordó los libros que había visto en la casa. ¿Y qué salió mal? Todo. Tomás se pasó las manos por el cabello. Mi abuelo me contó que el ritual requería el sacrificio voluntario de la familia. Pero cuando llegó el momento, doña Soledad se negó. Trató de proteger a Esperanza, y en la lucha, tanto ella como don Aurelio murieron. ¿Y Esperanza? Esa es la parte más terrible. El ritual quedó incompleto. Esperanza quedó atrapada entre la vida y la muerte, consciente pero incapaz de seguir adelante. Mi abuelo dijo que la vio correr hacia su habitación, hacia la ventana roja, gritando pidiendo ayuda. El doctor Vega se dejó caer en su silla. Por eso mi padre encontró su cuerpo 3 días después. Ella siguió, viviendo, hasta que su cuerpo finalmente cedió. Pero su alma. Elena comenzó a entender la horrible verdad. Su alma quedó atrapada en esa casa, en esa ventana. Esperando que alguien complete el ritual o la libere de alguna manera. En ese momento, Elena recordó algo que doña Carmen había mencionado. Necesito hablar con doña Carmen. Ella sabe más de lo que me dijo. Elena, Tomás la tomó del brazo, hay algo más que necesitas saber sobre mi familia. ¿Qué? Mi abuelo no era solo el jardinero de los Herrera. Él era el hermano de doña Soledad. Elena sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera aterradora. Eso significa que tú. Soy familia de Esperanza. Soy su primo. Tomás bajó la mirada. Y creo que por eso ella me ha estado llamando todos estos años. El doctor Vega se levantó abruptamente.
Tenemos que ir a ver a doña Carmen ahora mismo. Si ella es quien creo que es. ¿Quién cree que es? La hermana de doña Soledad. La tía de Esperanza. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Y por qué eso es importante? Porque en los rituales de preservación eterna, solo un familiar de sangre puede completar lo que se dejó inconcluso. Los tres salieron del consultorio hacia la casa de doña Carmen, sin saber que en la ventana roja de la casa Herrera, una pequeña figura los observaba con ojos que brillaban de esperanza y desesperación a la vez. La casa de doña Carmen estaba sumida en la penumbra cuando Elena, Tomás y el doctor Vega llegaron a su puerta. Las 9 de la noche habían traído consigo un viento frío que hacía susurrar las hojas secas de los árboles como voces de ultratumba. Carmen Vázquez los recibió con una expresión que mezclaba resignación y alivio, como si hubiera estado esperando este momento durante décadas. Sabía que algún día tendrían que venir, murmuró, haciéndolos pasar a una sala pequeña iluminada por velas votivas. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares y estampas religiosas, pero Elena notó que había un altar improvisado en una esquina, con flores frescas de cempasúchil y una fotografía de una niña que reconoció inmediatamente. Esperanza, susurró Elena. Mi sobrina, confirmó doña Carmen, sentándose en una mecedora de madera que crujió bajo su peso. La hija de mi hermana Soledad. El doctor Vega se acercó al altar. Doña Carmen, ¿usted ha estado alimentando su presencia todos estos años? La anciana asintió con lágrimas en los ojos. Cada día le llevo flores frescas. Cada noche enciendo una vela por su alma. Es lo único que he podido hacer para mantenerla tranquila. ¿Tranquila? Tomás se sentó frente a su tía abuela. ¿Qué quiere decir? Esperanza está atrapada, mi hijo. Su papá intentó hacer algo terrible, algo que va contra las leyes de Dios y la naturaleza. Cuando el ritual se interrumpió, su alma quedó dividida entre este mundo y el siguiente. Elena sacó su grabadora. Cuéntenos exactamente qué pasó esa noche. Doña Carmen se mecía lentamente, sus ojos perdidos en recuerdos dolorosos. Aurelio había perdido la razón después de la muerte de su primer hijo. Comenzó a leer libros prohibidos, a buscar maneras de burlar a la muerte. Soledad me visitaba llorando, diciéndome que su esposo hablaba de rituales extraños, de maneras de mantener a la familia unida para siempre. ¿Usted sabía lo que planeaba? No exactamente. Pero la noche del 31 de octubre, Soledad me llamó desesperada. Me dijo que Aurelio había preparado algo en el sótano, que había obligado a Esperanza a participar en una ceremonia. Cuando llegué a la casa, la voz de doña Carmen se quebró. El doctor Vega le sirvió un vaso de agua y esperó pacientemente. Cuando llegué, escuché gritos terribles desde el sótano. Bajé y vi a Aurelio con un cuchillo ritual, tratando de convencer a Soledad de que se sacrificara voluntariamente para que pudieran estar juntos para siempre. Esperanza estaba en el centro de un círculo de velas negras, aterrorizada pero incapaz de moverse. ¿Por qué no podía moverse? Aurelio le había dado algo, algún tipo de droga que la mantenía consciente pero paralizada. El ritual requería que la víctima estuviera despierta durante todo el proceso. Elena sintió náuseas. ¿Qué pasó después? Soledad se negó. Luchó con Aurelio, tratando de llegar a Esperanza. En la pelea, ambos cayeron sobre las velas encendidas. Aurelio se golpeó la cabeza contra el altar de piedra que había construido, y Soledad se clavó el cuchillo ritual en el pecho. ¿Y Esperanza? Esa es la parte más horrible. El ritual ya había comenzado. Esperanza había ingerido una poción que la conectaba con el mundo espiritual. Cuando sus padres murieron, la energía del ritual incompleto se volcó sobre ella. Tomás se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa eso? Significa que su alma fue parcialmente separada de su cuerpo. Pude ver cómo se dividía, como si fuera un reflejo que se desprendiera de un espejo. Una parte de ella corrió hacia su habitación,
hacia la ventana roja que su padre había preparado como puerta de escape ritual. La otra parte se quedó en el sótano con su cuerpo. El doctor Vega tomó notas frenéticamente. Por eso mi padre encontró el cuerpo 3 días después. La parte de su alma que quedó en el cuerpo mantuvo la vida durante esos días. Exactamente. Pero cuando finalmente murió, las 2 partes de su alma no pudieron reunirse. Una quedó atrapada en la ventana roja, la otra en el lugar donde murió su cuerpo. Elena sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen aterradora. ¿Por eso la vemos en la ventana? ¿Está tratando de reunir las 2 partes de su alma? Sí, pero no puede hacerlo sola. El ritual de preservación eterna solo puede ser completado o deshecho por alguien de la misma sangre. Tomás palideció. Por eso me ha estado llamando. Por eso siento esa conexión con la casa. Pero hay algo más. Doña Carmen se levantó y caminó hacia una cómoda antigua. Sacó un libro encuadernado en cuero negro. Después de esa noche, me llevé esto de la casa. Es el grimorio que usaba Aurelio. Elena examinó el libro. Las páginas estaban escritas en latín y otros idiomas antiguos, con diagramas complejos y símbolos que parecían moverse bajo la luz de las velas. Según esto, doña Carmen señaló una página específica. Hay 2 maneras de resolver la situación. Una es completar el ritual original, lo que requeriría el sacrificio de un familiar de sangre. ¿Y la otra? Un ritual de liberación. Pero es igual de peligroso, porque requiere que alguien entre voluntariamente en contacto directo con ambas partes del alma dividida. El doctor Vega cerró el libro abruptamente. Esto es demasiado peligroso. Deberíamos contactar a las autoridades eclesiásticas, buscar ayuda profesional. Doctor, doña Carmen lo miró con tristeza. Han pasado 40 años. ¿Cree que no lo he intentado? Los sacerdotes bendicen la casa, pero Esperanza sigue atrapada. Los psiquiatras dicen que son alucinaciones, pero los cuerpos siguen apareciendo. ¿Cuerpos? Elena se alertó. ¿Ha habido más muertes? Javier no fue el primero. En estos 40 años, 6 personas han muerto de la misma manera. Todas trataron de acercarse demasiado a la ventana roja durante la noche. Tomás se puso de pie abruptamente. Tenemos que hacer algo. No podemos dejar que más gente muera. Mijo, doña Carmen lo tomó de las manos. Si intentas el ritual de liberación y algo sale mal, podrías quedar atrapado como ella. O peor. ¿Peor cómo? El grimorio habla de almas que se corrompen cuando permanecen demasiado tiempo divididas. Si Esperanza se vuelve completamente malévola. Como si hubiera escuchado su nombre, las velas de la casa se apagaron simultáneamente. En la oscuridad, Elena pudo escuchar una voz infantil que parecía venir de todas partes a la vez. Tío Carmen, ayúdame, tengo tanto frío, tanto miedo. Cuando Tomás encendió su linterna del teléfono, vieron que la fotografía de Esperanza en el altar había cambiado. Ya no mostraba a una niña sonriente, sino a una figura pálida con ojos completamente negros y una expresión de desesperación absoluta. Se está volviendo más fuerte, murmuró doña Carmen. Y más desesperada. Si no hacemos algo pronto. La voz de Esperanza resonó nuevamente, pero esta vez con un tono más oscuro. Si no me ayudan, haré que todos sientan mi dolor. El amanecer encontró a Elena, Tomás y el doctor Vega en el consultorio médico, rodeados de libros antiguos, fotografías y documentos que habían estado ocultos durante 40 años. El doctor Vega había abierto una caja fuerte que contenía los archivos personales de su padre, documentos que nunca había tenido el valor de revisar completamente. Mi padre documentó todo, murmuró el doctor, pasando páginas de un diario médico escrito con letra temblorosa. Cada detalle de esa noche, cada anomalía que encontró en los cuerpos. Elena leyó por encima del hombro del doctor. Las anotaciones eran perturbadoras. Temperatura corporal de los padres, 15 grados centígrados por debajo de lo normal. Rigidez cadavérica ausente después de 12 horas.
Marcas de quemaduras en forma de símbolos en las palmas de ambas manos. Pero lo más extraño, continuó el Dr. Vega, es lo que escribió sobre Esperanza cuando encontraron su cuerpo 3 días después. Tomás se acercó para leer. La niña presenta signos vitales débiles pero detectables. Temperatura corporal normal. Sin signos de deshidratación o desnutrición a pesar de haber estado desaparecida 72 horas. Pupilas dilatadas, no reactivas a la luz. Murmullo constante en idioma desconocido. ¿Estaba viva cuando la encontraron? Elena sintió un escalofrío. Técnicamente, sí. Mi padre escribió que tardó casi 6 horas en morir después de que la encontraran. Y durante todo ese tiempo, no dejó de susurrar. ¿Qué susurraba? El Dr. Vega pasó la página y encontró una transcripción fonética. Ayúdenme, estoy dividida, no puedo encontrar el camino, la ventana roja es la puerta. Elena recordó las palabras que habían escuchado la noche anterior en casa de doña Carmen. Está diciendo lo mismo ahora. Hay más, el doctor continuó leyendo. Mi padre escribió que durante esas 6 horas, la temperatura de la habitación donde tenían a Esperanza fluctuaba dramáticamente. A veces bajaba hasta los 5 grados centígrados, otras subía hasta los 40 grados centígrados. ¿Y nadie más notó estas anomalías? Ese es el problema. Mi padre estaba solo con ella. Había enviado a las enfermeras a casa, diciéndoles que él se haría cargo. Creo que ya sabía que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Tomás encontró otra caja en el fondo de la caja fuerte. Doctor, ¿qué es esto? El Dr. Vega palideció al ver el contenido. Fotografías en blanco y negro de la escena del crimen, pero también algo más, billetes de banco, muchos billetes, junto con una carta firmada. Dios mío, murmuró el doctor, leyendo la carta. Mi padre recibió dinero para falsificar los certificados de defunción. ¿De quién? Del alcalde de esa época, Rodolfo Mendoza. El doctor se detuvo abruptamente. Mendoza, ese apellido. Elena revisó sus notas. Soledad Mendoza. Era la madre de Esperanza. El alcalde era el hermano de Soledad. El tío de Esperanza. Tomás se dejó caer en una silla. ¿Por qué querría el tío de Esperanza encubrir la verdad? Porque una voz familiar habló desde la puerta. Él también estaba involucrado en el ritual. Doña Carmen entró al consultorio, con el rostro demacrado y ojeras profundas. No pude dormir después de lo que pasó anoche. Esperanza se me apareció en sueños, mostrándome cosas que había olvidado. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Elena. Rodolfo Mendoza no solo era el alcalde y hermano de Soledad. Él fue quien le consiguió a Aurelio el grimorio. Él fue quien financió la construcción del altar en el sótano. El Dr. Vega se sentó pesadamente. ¿Por qué haría eso? Porque él también había perdido a alguien. Su esposa había muerto en un accidente, y estaba desesperado por encontrar una manera de traerla de vuelta. Aurelio le prometió que el ritual de preservación eterna podría funcionar para ambas familias. Pero algo salió mal. Elena comenzó a entender. Rodolfo se acobardó en el último momento. Cuando vio lo que realmente implicaba el ritual, trató de detener a Aurelio. Pero ya era demasiado tarde. Tomás se puso de pie y comenzó a caminar nerviosamente. ¿Dónde está Rodolfo Mendoza ahora? Murió hace 10 años, respondió doña Carmen. Pero antes de morir, me confesó algo terrible. ¿Qué? El ritual no fue un fracaso completo. Logró crear una conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Pero esa conexión está creciendo más fuerte cada año. El Dr. Vega se quitó los lentes y se frotó los ojos cansados. ¿Qué significa eso? Significa que si no resolvemos esto pronto, Esperanza no será la única alma atrapada. Otros espíritus comenzarán a cruzar, y no todos serán tan benevolentes como ella.
Elena sintió que el peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros. ¿Cuánto tiempo tenemos? Rodolfo calculó que la conexión alcanzaría su punto crítico 40 años después del ritual original. Eso significa que tenemos hasta el 31 de octubre de este año, completó Tomás. Faltan solo 3 días. En ese momento, el teléfono del consultorio comenzó a sonar insistentemente. El doctor Vega contestó con manos temblorosas. ¿Doctor Vega? Soy el comandante Herrera de la Policía Municipal. Necesito que venga inmediatamente a la casa de los Herrera en la calle de los Olivos. Tenemos una situación. Elena, Tomás y doña Carmen siguieron al doctor hasta la casa abandonada, donde encontraron a varios policías acordonando el área. El comandante Herrera, un hombre corpulento con bigote gris, se acercó a ellos con expresión preocupada. Doctor, hemos recibido múltiples reportes de actividad extraña en esta casa durante las últimas horas. Luces que se encienden y apagan, gritos que salen del interior, y... Se detuvo, claramente incómodo. ¿Y qué más, comandante? Varios vecinos juran que vieron a una niña caminando por el jardín a plena luz del día. Pero cuando mis oficiales se acercaron, no había nadie. Elena miró hacia la ventana roja. Incluso bajo la luz del sol, parecía brillar con una luminosidad antinatural. Comandante, dijo doña Carmen, necesitamos entrar a esa casa. Es una cuestión de vida o muerte para todo el pueblo. Señora, con todo respeto, esa casa es una escena del crimen activa. No puedo permitir. Sus palabras fueron interrumpidas por un grito que salió del interior de la casa. Un grito infantil, desesperado, que hizo que todos los presentes sintieran un escalofrío en la espina dorsal. Ayúdenme. Por favor, ayúdenme. Tengo tanto miedo. La voz de Esperanza era más clara que nunca, y esta vez, todos la escucharon. El comandante Herrera se santiguó. Está bien. Pero entran bajo su propia responsabilidad. Elena, Tomás, el doctor Vega y doña Carmen entraron a la casa mientras los policías montaban guardia afuera. El interior estaba más frío que nunca, y Elena pudo ver su aliento condensándose en pequeñas nubes blancas. Esperanza, llamó doña Carmen con voz suave. Somos nosotros, mija. Venimos a ayudarte. Una figura translúcida apareció en las escaleras. Esperanza, pero no la niña sonriente de las fotografías. Esta versión de ella tenía los ojos completamente negros, el cabello desgreñado, y su vestido blanco estaba manchado con lo que parecía ser sangre. Tía Carmen, la voz de Esperanza sonaba distorsionada, como si viniera de muy lejos. Me duele mucho. Estoy rota. No puedo encontrar la otra parte de mí. Lo sabemos, mija. Vamos a ayudarte. No. Esperanza gritó, y todas las ventanas de la casa se sacudieron. Han pasado 40 años. 40 años de dolor y soledad. Ya no quiero ayuda, quiero que todos sientan lo que yo siento. El doctor Vega se acercó cautelosamente. Esperanza, sé que estás asustada y dolida. Pero lastimar a gente inocente no va a aliviar tu dolor. ¿Inocente? Esperanza se rió, pero su risa sonaba como cristales rompiéndose. ¿Cómo mi papá era inocente? ¿Cómo el tío Rodolfo era inocente? ¿Cómo el doctor que mintió sobre mi muerte era inocente? Elena se dio cuenta de que Esperanza sabía mucho más de lo que habían imaginado. ¿Qué más sabes, Esperanza? ¿Qué más has visto durante todos estos años? Lo he visto todo. Cada mentira, cada secreto, cada pecado de este pueblo. Y ahora tengo el poder para hacer justicia. Tomás se adelantó. Esperanza, soy tu primo Tomás. El nieto de tu tío Evaristo. Él me contó sobre ti, me enseñó a quererte incluso antes de conocerte. La figura de Esperanza se detuvo, su expresión suavizándose ligeramente. ¿Tomás? ¿El bebé de tío Evaristo?
Ya no soy un bebé. He crecido, he vivido, he amado. Pero tú has estado atrapada aquí, sin poder crecer, sin poder vivir. No es justo. Esperanza comenzó a llorar, y sus lágrimas caían como gotas de hielo sobre el piso de madera. Yo también quería crecer. Quería ir a la escuela, tener amigos, enamorarme. Todavía puedes hacerlo, dijo Elena suavemente. Pero no aquí. No de esta manera. ¿Cómo? ¿Cómo puedo irme cuando estoy rota? Doña Carmen sacó el grimorio de su bolsa. Hay una manera, mija. Pero es peligrosa, y requiere que confíes en nosotros. Esperanza miró el libro con una mezcla de esperanza y terror. ¿Es el libro de papá? ¿El libro que causó todo esto? Sí, pero también puede deshacerlo. El ritual de liberación puede reunir las dos partes de tu alma y permitirte seguir adelante. ¿Y si algo sale mal? Entonces estaremos aquí contigo, prometió Tomás. No enfrentarás esto sola. Esperanza los miró a todos, su forma translúcida fluctuando entre la niña asustada que había sido y la entidad poderosa en que se había convertido. Está bien, susurró finalmente. Pero tiene que ser esta noche. En el aniversario. Es la única vez que ambas partes de mi alma estarán lo suficientemente cerca para reunirse. Elena sintió que el destino del pueblo, y posiblemente de muchas más personas, dependía de lo que pasara en las próximas horas. Esperanza le preguntó, ¿qué necesitamos hacer exactamente? La niña fantasma sonrió por primera vez, y por un momento, Elena pudo ver a la verdadera Esperanza, la niña que había sido antes de que todo saliera mal. Necesitan bajar al sótano donde todo comenzó. Necesitan completar el círculo ritual, pero esta vez, en lugar de atar un alma, van a liberarla. ¿Y cuál es el precio?, preguntó el doctor Vega, conociendo demasiado bien que este tipo de rituales siempre requerían un sacrificio. Esperanza miró directamente a Tomás. Alguien tiene que tomar mi lugar temporalmente. Alguien de mi sangre tiene que cruzar al otro lado para traer de vuelta la parte de mi alma que está atrapada allá. Yo lo haré, dijo Tomás sin dudar. No. Elena lo tomó del brazo. Es demasiado peligroso. Elena, es la única manera. Y además. Tomás miró a Esperanza con una sonrisa triste, ella es familia. Y la familia no se abandona. El 31 de octubre llegó con un cielo plomizo que amenazaba tormenta. Elena había pasado el día preparándose para el ritual, estudiando cada detalle del grimorio junto con Doña Carmen y el doctor Vega. Tomás había insistido en pasar las horas en la biblioteca, escribiendo cartas para sus seres queridos, por si acaso, como había dicho con una sonrisa que no logró ocultar su miedo. A las 10 de la noche, los cuatro se reunieron frente a la casa de los Herrera. El comandante Herrera había acordado mantener a sus hombres alejados del área, pero Elena sabía que estaba nervioso. Todo el pueblo parecía contener la respiración, como si sintieran que esta noche algo definitivo iba a ocurrir. ¿Están seguros de esto?, preguntó el doctor Vega por última vez mientras bajaban al sótano con linternas y velas. Una vez que comencemos, no habrá vuelta atrás. Estamos seguros, respondió Elena, aunque su voz temblaba ligeramente. El sótano estaba exactamente como lo había descrito doña Carmen 40 años atrás. El círculo de piedra seguía intacto, los símbolos grabados en el suelo aún eran visibles bajo décadas de polvo y telarañas. En el centro, un altar de piedra negra manchado con lo que Elena prefirió no identificar. Esperanza, llamó doña Carmen suavemente. Ya estamos aquí. La temperatura del sótano bajó dramáticamente, y Elena pudo ver su aliento condensándose. Esperanza apareció gradualmente, pero esta vez se veía diferente. Más sólida, más real, pero también más atormentada. Pueden verla más claramente porque estamos en el lugar donde todo comenzó, explicó doña Carmen. Aquí, la barrera entre mundos es más delgada. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó Tomás. Esperanza señaló hacia diferentes puntos del círculo.
Doña Carmen debe colocarse en el norte, donde está el símbolo de la familia. Elena en el este, donde está el símbolo del conocimiento. El doctor en el oeste, donde está el símbolo de la sanación. ¿Y yo?, preguntó Tomás. Tú vas en el centro, conmigo. Donde está el símbolo del sacrificio. Elena sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de sacrificio? No de vida, se apresuró a aclarar Esperanza. Pero Tomás tendrá que dejar que su alma se separe temporalmente de su cuerpo para poder cruzar al otro lado y traer de vuelta la parte de mí que está atrapada allá. ¿Y si no puede regresar?, preguntó el doctor Vega. Entonces ambos quedaremos atrapados, admitió Esperanza. Por eso necesito que ustedes mantengan el círculo. Son mi ancla a este mundo. Doña Carmen abrió el grimorio en la página del ritual de liberación. Mijos, una vez que comencemos, no importa lo que vean o escuchen, no pueden romper el círculo. Si lo hacen, tanto Tomás como Esperanza podrían perderse para siempre. Todos tomaron sus posiciones. Elena encendió las velas negras que habían traído, colocándolas en puntos específicos del círculo según las instrucciones del grimorio. El doctor Vega preparó un incensario con hierbas especiales que doña Carmen había conseguido de una curandera de un pueblo vecino. Esperanza, dijo Tomás, parado en el centro del círculo junto a la niña fantasma, ¿duele? No lo sé, admitió ella. Nunca he intentado esto antes. Pero Tomás, gracias. Nadie había estado dispuesto a arriesgar tanto por mí. Eres familia, respondió él simplemente. Doña Carmen comenzó a leer las palabras del ritual en latín, su voz resonando en las paredes de piedra del sótano. Elena sintió que el aire se espesaba, como si se estuviera llenando de electricidad antes de una tormenta. Las velas comenzaron a parpadear, aunque no había viento en el sótano cerrado. Los símbolos en el suelo empezaron a brillar con una luz azulada, y Elena pudo escuchar susurros en idiomas que no reconocía. Está funcionando, murmuró el doctor Vega, observando cómo la forma de Esperanza se volvía más sólida mientras que Tomás comenzaba a verse más translúcido. Pero entonces, algo salió mal. Una segunda figura apareció en el círculo, un hombre alto y delgado con barba cerrada y ojos que brillaban con una luz malévola. Aurelio Herrera, el padre de Esperanza. No, gritó el espíritu de Aurelio. No permitiré que destruyan mi obra. Esperanza me pertenece. Es mía para siempre. Papá, no. Esperanza retrocedió, aterrorizada. Déjame ir. Solo quiero descansar. Nunca te dejaré ir, rugió Aurelio, extendiendo sus manos hacia su hija. Te creé para que fueras eterna, para que estuvieras conmigo siempre. Elena vio con horror cómo Tomás, atrapado en el proceso de separación de su alma, no podía moverse ni defenderse. Aurelio se dirigía hacia él, claramente planeando poseer su cuerpo. Doña Carmen, haga algo, gritó Elena. No puedo romper el círculo, respondió la anciana, desesperada. Fue entonces cuando el doctor Vega hizo algo inesperado. Salió de su posición y se interpuso entre Aurelio y Tomás. Aurelio Herrera, gritó el doctor. Soy Raúl Vega, hijo de Ernesto Vega. Mi familia ha cargado con la culpa de tus crímenes durante 40 años. Aurelio se detuvo, mirando al doctor con curiosidad malévola. Ah, el hijo del médico cobarde. ¿Vienes a pagar por los pecados de tu padre? Vengo a hacer lo que él no pudo hacer, enfrentarte. Doctor, no. Elena se dio cuenta de lo que estaba pasando. Al salir del círculo, el doctor Vega había roto la protección ritual, pero también había creado una distracción. Aurelio se lanzó sobre el doctor Vega, y ambos espíritus comenzaron a luchar. Elena pudo ver cómo el doctor se volvía más translúcido mientras Aurelio trataba de poseerlo. Esperanza, ahora, gritó Tomás, usando el último de su fuerza física para empujar a la niña hacia el altar. Completa el ritual. Esperanza, llorando, colocó sus manos sobre el altar de piedra. Quiero estar completa.
Quiero estar en paz. Quiero que mi papá me deje ir. Una luz dorada brotó del altar, expandiéndose por todo el sótano. Elena sintió una calidez increíble, como si el sol hubiera salido en medio de la noche. En esa luz, pudo ver a otra Esperanza, la parte de su alma que había estado atrapada en el más allá, corriendo hacia su otra mitad. Las dos Esperanzas se fundieron en una sola, y por un momento, Elena vio a la niña como realmente era, hermosa, completa, en paz. No. Aurelio soltó al doctor Vega y se dirigió hacia su hija. Eres mía. Pero Esperanza, ahora completa y poderosa, se volvió hacia su padre con una expresión de compasión infinita. Papá, dijo con voz suave, yo te perdono. Pero tienes que dejarme ir. Los dos tenemos que seguir adelante. La luz dorada envolvió a ambos espíritus. Aurelio luchó al principio, pero gradualmente, su expresión de locura se suavizó. Elena pudo ver al hombre que había sido antes de que el dolor y la desesperación lo corrompieran. Esperanza, murmuró, lo siento mucho, mi niña. Solo quería que estuviéramos juntos. Lo sé, papá. Y ahora podemos estar juntos, pero en el lugar correcto. Padre e hija se tomaron de las manos y comenzaron a desvanecerse en la luz dorada. Pero antes de desaparecer completamente, Esperanza se volvió hacia los demás. Gracias, susurró. Gracias por ayudarme a encontrar el camino a casa. La luz se desvaneció, y el sótano quedó en silencio. Tomás se desplomó, pero Elena pudo ver que respiraba. El doctor Vega estaba inconsciente pero vivo. Y doña Carmen lloraba de alivio. ¿Terminó?, preguntó Elena. Como respuesta, escucharon un sonido que ninguno había oído en 40 años, el sonido de la casa Herrera desplomándose sobre sí misma, como si finalmente pudiera descansar. 3 meses después del colapso de la casa Herrera, San Isidro del Valle había comenzado a sanar. Elena se encontraba en la plaza principal, observando cómo los niños jugaban sin miedo en las calles que antes evitaban después del anochecer. El pueblo había recuperado su tranquilidad, pero no había olvidado las lecciones aprendidas. ¿Lista para irte?, preguntó Tomás, acercándose con 2 tazas de café humeante. Su experiencia en el sótano lo había cambiado, había una serenidad en sus ojos que no estaba ahí antes, como si hubiera visto algo hermoso del otro lado que lo había llenado de paz. Casi, respondió Elena, aceptando el café con gratitud. Solo quiero visitar una vez más el lugar donde estaba la casa. Caminaron juntos hacia la calle de los Olivos, donde ahora crecía un jardín comunitario en el lugar donde antes se alzaba la casa de los Herrera. Doña Carmen había donado el terreno al pueblo con la condición de que se convirtiera en un espacio de vida y alegría. ¿Sabes?, dijo Tomás, observando las flores de colores brillantes que habían plantado los vecinos, a veces siento que ella sigue aquí. No atrapada, sino, cuidándonos. Elena asintió. Ella también había sentido esa presencia benévola, especialmente cuando trabajaba en su artículo sobre los eventos. Había decidido contar la historia completa, pero cambiando los nombres para proteger a los sobrevivientes y sus familias. El doctor Vega dice que ya no tiene pesadillas, comentó Elena. Dice que por primera vez en 40 años, puede dormir en paz. Su familia cargó con mucha culpa durante demasiado tiempo, reflexionó Tomás. Es bueno que finalmente pueda liberarse de eso. Se acercaron al centro del jardín, donde habían erigido una pequeña estatua de una niña leyendo un libro. No tenía placa ni nombre, pero todos en el pueblo sabían quién era. Las flores frescas que siempre aparecían a sus pies cada mañana eran testimonio de que Esperanza no había sido olvidada. Doña Carmen dice que las flores aparecen solas, murmuró Elena. Tal vez, sonrió Tomás. O tal vez los vecinos han aprendido que recordar con amor es mejor que olvidar con miedo. Elena sacó su grabadora por última vez. Quiero grabar unas palabras finales para mi artículo. Presionó el botón de grabación y habló con voz clara. La historia de Esperanza Herrera nos enseña que los secretos familiares, cuando se mantienen en la oscuridad, pueden crecer hasta convertirse en tragedias que afectan a generaciones enteras.
pero también nos enseña que el amor verdadero, el perdón y el valor de enfrentar la verdad pueden sanar incluso las heridas más profundas. Hizo una pausa, observando las mariposas que danzaban entre las flores. San Isidro del Valle ha aprendido que los fantasmas del pasado no se combaten con negación o miedo, sino con compasión y la voluntad de hacer lo correcto, sin importar cuán tarde sea. Apagó la grabadora y se volvió hacia Tomás. ¿Qué vas a hacer ahora? Me quedaré aquí, respondió él sin dudar. Este pueblo me necesita, y yo lo necesito a él. Además, alguien tiene que cuidar la biblioteca y asegurarse de que las historias importantes no se pierdan. ¿Y nosotros?, preguntó Elena, refiriéndose a la conexión que había crecido entre ellos durante esos días intensos. Tomás la tomó de la mano. Tú tienes que contar esta historia al mundo. Pero siempre tendrás un hogar aquí, cuando quieras regresar. Elena sintió lágrimas en sus ojos. Lo haré. Regresaré. Esa tarde, mientras esperaba el autobús que la llevaría de vuelta a la ciudad, Elena visitó por última vez a doña Carmen. La encontró en su jardín, cuidando sus flores de cempasúchil. ¿Cómo se siente, doña Carmen?, preguntó Elena. La anciana sonrió, y Elena notó que las arrugas de preocupación que habían marcado su rostro durante décadas se habían suavizado. Me siento libre, mija. Por primera vez en 40 años, me siento libre. Doña Carmen cortó algunas flores y se las entregó a Elena. Llévate estas. Son para recordar que de la tierra más oscura pueden crecer las flores más hermosas. ¿Qué va a hacer ahora? Voy a vivir, respondió doña Carmen simplemente. Voy a disfrutar cada día que me quede, sabiendo que Esperanza está en paz y que mi hermana puede descansar sabiendo que su hija finalmente está libre. Cuando el autobús llegó, Elena subió con su maleta y sus notas, pero también con algo más valioso, la certeza de que había sido parte de algo importante, algo que había cambiado vidas para mejor. Mientras el autobús se alejaba de San Isidro del Valle, Elena miró por la ventana hacia el pueblo que se hacía más pequeño en la distancia. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de colores dorados y rosados, y por un momento, Elena pudo jurar que vio una pequeña figura en el jardín comunitario, una niña que agitaba la mano en despedida. Sonrió y agitó la mano de vuelta, sabiendo que Esperanza finalmente había encontrado su camino a casa. 6 meses después, el artículo de Elena fue publicado en una revista nacional de investigación paranormal, pero con todos los nombres cambiados para proteger la privacidad de los involucrados. El artículo se tituló La niña de la ventana roja, una historia de amor, pérdida y redención. El artículo terminaba con estas palabras: en un mundo donde a menudo elegimos ignorar las injusticias del pasado, la historia de San Isidro del Valle nos recuerda que la verdadera sanación solo viene cuando tenemos el valor de enfrentar nuestros demonios, no con violencia o venganza, sino con amor, comprensión y la determinación de hacer lo correcto. Esperanza Herrera ya no está atrapada en una ventana roja, observando un mundo que no puede tocar. Está libre, como todos merecemos estar, y su historia nos enseña que nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el miedo, la verdad sobre la mentira, y la redención sobre la condena. Que su paz sea eterna, y que su historia inspire a otros a buscar la luz incluso en los lugares más oscuros. Elena nunca regresó a San Isidro del Valle, pero mantuvo correspondencia con Tomás durante años. Él le contaba sobre los cambios positivos en el pueblo, sobre cómo las familias se habían vuelto más unidas, sobre cómo los secretos habían dado paso a la comunicación abierta. Y cada año, el 31 de octubre, Elena encendía una vela en su departamento de la ciudad, no por miedo o superstición, sino en memoria de una niña valiente que había esperado 40 años para encontrar su camino a casa, y en honor a todos aquellos que habían tenido el valor de ayudarla a encontrarlo. La historia de la niña de la ventana roja había terminado, pero su legado de amor, perdón y redención continuaría viviendo en los corazones de todos aquellos que la habían conocido.